Mariano Roba, buenas noches, ¿cómo va? Hola Hugo, ¿cómo estás? Tenés una información importante para compartir. No, esto es lo que decía Facu, lo que decía Cristina, el tema obviamente de la información de Pilar Ramírez. Hubo varias personas cerca de Pilar Ramírez, que es la mano derecha de Karina Milei. La mano izquierda se puede decir que es Lule Menem. La mano derecha es la propia Pilar Ramírez. Ellos en su momento en el día confirmaban el ofrecimiento. Sí. Estoy inclusive hablando de gente muy allegada a Pilar Ramírez que tiene cargos en el gobierno, que tiene cargos en un banco importante del gobierno nacional, confirmaban el ofrecimiento. Hay un tema obviamente ahí de internas políticas que todavía no se subsanaron y que continúa la confusión. Hoy me remarcaban en el gobierno, estas son cosas que nos siguen hundiendo más, es lo que me decían. Claro. Con el tema de informaciones que daba Facu, con mucha precisión en su momento, que era un ofrecimiento que Pilar Ramírez sea la cara de Karina Milei ante los gobernadores. Repito, ahora se viene el replanteo con los gobernadores. Sí. El gobierno no sabe cómo salir de los golpes que le está tirando el Congreso de la Nación. Necesita sentarse con los gobernadores y arreglar. ¿Qué dicen los gobernadores? Sí. Necesitamos plata. Y si la plata aparece, aún así, ahora vamos a pensar si vamos a empezar a ayudarlos como si lo ayudamos el año pasado. Muchas gracias. Acá está Malena Ríos, está por supuesto Luis Gasulla, está Hernán Capielo con información fundamental. Solamente una mirada en momentos tormentosos, si vale la expresión, como metáfora de lo que está pasando. Hablé con un montón de fuentes. ¿Sabes qué me dicen? Muchas coincidieron de años, de experiencia, con trayectoria. Esto es un poco más normal de lo que se lo ve a través de una foto con alto impacto y es parte de un fenómeno previo a una elección. Entonces, uno redobla las preguntas, pero y tal cosa y tal otra. Si analizás otros momentos, claro, lo que pasa es que ahora, en el marco de un nuevo gobierno con características muy diferentes, uno empieza a mirar que el dólar sube, que el riesgo país, y me dice, mira, y tal vez esto corresponda con una mirada propia también de algunos protagonistas del gobierno. En instantes vamos a tener seguramente alguna declaración del propio ministro Toto Caputo, que hoy habla a través de un streaming también. En instantes tenemos declaraciones, tenemos muchos temas analistas sobre la economía y la política, pero no perdamos de vista, por la foto, la película de la Argentina. La película indica que en un año electoral, con maniobras, con argumentos, con una oposición muy activa, esto puede ser más normal que lo que se supone un gran incendio, ¿viste? En donde todos salimos corriendo, pues nos parece que todo se terminó. Pero es un planteo para la mesa y arrancamos la pregunta, sobre todo con Malena, que tiene datos de la economía de hoy. ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo estás, Hugo? Bueno, la realidad es esa. A ver, cuando vos mirás los movimientos que hace el Banco Central frente a este esquema de bandas, lo que está haciendo el Banco Central es distinto a lo que sucedió en su momento en la época de Macri, porque intervienen pero con poco volumen, o sea que el dólar se mantiene dentro de todo en el mismo precio, por eso no baja más. Están buscando mantener las reservas lo más, digamos, quietas posible, sin la necesidad de intervenir, y el gobierno te dice, nosotros sabíamos que iba a pasar esto, y vamos a defender esto con lo que tenemos en el Banco Central, en el mientras tanto con esta dinámica, interviniendo poco y sabiendo que va a haber mucha incertidumbre y que eso se traslada en que la gente vaya y compre dólares. Y Luis Gasulla tiene una mirada sobre el tema de la política, porque claramente creo que el gobierno, cuando admitió la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, reconoció que tenía que hacer una autocrítica y que le falta la política, que es esa caja de herramientas que tiene a la persuasión y al diálogo como elementos para convencer, dialogar, persuadir, en una de esas lograr acuerdos que me parece que también están faltando frente a este momento tormentoso. Luis, buenas noches formalmente. Buenas noches, Hugo. Buenas noches. Sí, la reunión de hoy en la Quinta de Olivos fundamentalmente tiene que ver con limar asperezas, concentrar un discurso, unificar la comunicación y fundamentalmente lograr volver a seducir y convencer a las clases medias que acompañaron a Juntos por el Cambio, que acompañen como en el balotaje a Javier Milei en la próxima elección. Ese 25-26% que perdió en la provincia de Buenos Aires y que perdió posiblemente en muchas provincias. Hoy hablaba con gente de Chaco, de Salta, de Jujuy. La figura de Javier Milei, que antes medía muy bien, hoy los gobernadores se quieren alejar de él. Bueno, por eso, hay que analizar esto en el paso a paso, en la foto o en el fotograma del momento. Pero la película
puede indicar una mirada distinta. Por eso Agustín Echevarne, que acompaña esta visión, está con nosotros para indicarnos, ¿el gobierno tiene la batería suficiente para evitar que el dólar se desmadre? Una palabra que se explica, digamos, y que es acústica. Agustín, ¿cómo va? Muy bien, buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, yo creo que tiene, por supuesto, tiene un programa muy sólido desde el punto de vista fiscal y tiene también reservas importantes, pero también lo que estaban diciendo es importante, tenés que tener una solución política. O sea, Argentina tiene un sistema como binario político, porque el kirchnerismo no es simplemente la oposición, sino que es una oposición que cree que la Argentina tiene que ser completamente distinta. Claro. La Argentina tiene que ser Argenzuela. Y entonces, si vos querés que Argentina sea Argenzuela, el capital se escapa, huye. Y entonces lo ves que cada vez que gana el kirchnerismo una votación en el Congreso o gana una votación en las elecciones, la caída inmediata de los mercados es enorme. Ahora, Agustín, ¿vos creés que esta estrategia por parte del equipo económico es conveniente? Digo, cuando toca el techo, intervenir poco volumen, teniendo en cuenta que hay un horizonte de 30 días aproximadamente para la elección. Bueno, hay distintas maneras de hacerlo. Una manera podría haber sido poner 6.000 millones de dólares en el techo y yo creo que la gente entonces ahí se asusta y baja. Ellos tienen su manera de hacerlo. Otra manera podría haber sido comprar dentro de la banda para después vender arriba. Hay varias maneras de estrategias de corto plazo. Eso es, por supuesto, yo soy más un dolarizador, así que ustedes saben que yo hubiera dolarizado. Yo hablaba de la tormenta preelectoral. ¿Cómo ves la figura? Es una tormenta preelectoral, claramente. Lo que pasa es que ahora quedan 5 semanas. Claro. Y tenés que transitar esas 5 semanas y hay que verlo. Yo creo que es muy importante ver un horizonte de Argentina mucho más profundo y de largo plazo. Yo creo que debiera haber un acuerdo, porque Argentina está dividida en 3 tercios. Entonces tenés un tercio que son los kirchneristas, un tercio que son la Libertad Avanza y otro tercio variopinto, de varios matices, de diferentes personas que están ahí. Hay radicales, hay de Lilita Carrió, hay gente del PRO, macristas ofendidos por todos los insultos y demás. Y que ya hay un montón de gente, que son los que no fueron a votar, o esos 2.700.000 que en la provincia de Buenos Aires no fueron a votar. Claro. Y tenés que reconquistarlos. Claro, también es verdad, Agustín, que no fueron a votar porque realmente hubo una reacción. Vos, en varias oportunidades que hemos compartido mesas, inclusive también con muchos economistas que hablaban con vos, y el propio presidente de la Nación y en el gobierno nos decían que iban a arrasar en estas elecciones, que se iban a ganar, recuerdo perfectamente, vos lo repetías varias veces. Claro, porque que decían las encuestas. Sí, bueno, está bien, sí, bueno, pero evidentemente, y muchos decíamos, che, pero seamos un poco más cautelosos. La pregunta es, esa tormenta que remarca Hugo, es una tormenta que también ustedes, como economistas, y también da la sensación en el gobierno nacional, por este ímpetu de llevarse todo por delante, da la sensación que ustedes también de alguna manera la motivaron, da la sensación. Yo nunca me llevé a nadie por delante, ni es mi espíritu, ni mi estilo, ni nada por el estilo. Yo siempre hablo con cordialidad y trato de explicar los problemas. Así que eso no lo asumo. Pero sí creo que es cierto, tampoco hablé nunca de arrasar. Lo que sí creía es que efectivamente septiembre y octubre iba a ganar el gobierno porque era lo que decían las encuestas. Pero obviamente las encuestas le pifiaron y yo también, y asumo ese error, por supuesto. Correcto. Ahora, a partir de acá para adelante, yo creo que está muy claro es que tiene que haber un acuerdo entre esos 2 tercios. Bueno. Porque esos 2 tercios somos republicanos. Claro. Bueno, este es el tema. Me parece que también la comunicación, por eso vamos a escuchar a Manuel Adorni hoy, es uno de los eslabones claves, ¿no?, del funcionamiento mecánico del gobierno. Hoy Manuel Adorni habló de nuevo del tema fiscal por lo que pasó ayer en el Congreso. Escucha. La casta política atenta permanentemente contra el equilibrio fiscal, porque es bien consistente de que el país va por el rumbo correcto y que si además aprovecha sus recursos y genera mayor riqueza, nunca más van a ocupar un lugar de decisión en la República Argentina. O tal vez quieren volver a hacer gobierno porque ahora las cuentas sí están ordenadas, el ajuste está hecho y el motín a repartir es más jugoso que nunca. Ya vino Lilia Lemoyne, en un ratito hablamos, a ver si ella coincide, que es una tormenta preelectoral o hay rasgos un poco más preocupantes, económicos y políticos que se están desatando en la Argentina. Pero Agustín, ¿qué piensa de lo que dijo Adorni? Bueno, que tiene una parte que es real. El superávit fiscal es el ancla que tiene el gobierno.
atacar el superávit fiscal es un problema. Y además, por supuesto, van a tomar temas que son muy delicados pero que tienen su solución. Pero la solución no es simplemente, por ejemplo, aumentar a los jubilados, sino hacer una reforma previsional. Entonces hay que explicar un poquitito. Yo quiero aumentar a los jubilados. ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, una reforma previsional, donde, por ejemplo, bueno, acá está Lilia y le corresponde, y también aquí a las mujeres presentes. Las mujeres se jubilan 5 años antes que los hombres y viven 5 años más. Sería muy razonable que se jubilen al mismo tiempo. Bueno, la PUAM cuando se sacó en su momento se tenía un poco esa significación, ese significado, digo, igualar la edad en 65 y que sea para ambos. Está bien. Es un tema conceptual de eso que Echevarne le interesa ni analizar. Pero a mí me interesa porque ahí vas al tema real. Hay 146 regímenes de privilegios en la jubilación. Vos lo que está diciendo que hay un sistema demagógico que nos hizo pomada. Mejoremos las jubilaciones, pero hagámoslo en serio. Hagamos la reforma previsional. Claro. Convenzamos a las mujeres que nos igualen. No, demos moratoria. En las buenas y en las malas tenemos que tener igualdad. Exactamente. ¿Sí? No solamente en lo que nos conviene. Y entonces ahí vas a tener un ahorro y ese ahorro lo podés volcar a pagar mejor las jubilaciones que se otorgaron así porque sí, para quedar bien con la gente, para tener votos. También en la misma caja en la que todos pagaron. Ahí hay que hacer una diferencia. Y te agrego algo más. Yo tengo 62 años. Sí. Me siento bien. Sí. Espero que a los 65 seguir sintiéndome bien y probablemente voy a querer seguir trabajando hasta los 70. Claro. Entonces me tenés que dar un incentivo para que si yo sigo trabajando hasta los 70, aporto 5 años más y voy a recibir 5 años menos de jubilación, me mejores la jubilación. Todas esas cosas te van a permitir mejorar las jubilaciones, pero hablemos en serio y no simplemente decir, no, yo aumento los jubilados y hago todo un escándalo, los pobres que están... demagogia, ¿no? Es decir, el Estado te cuida, está presente, pero finalmente... Lo mismo con los hoy no sería prioritario trabajar primero la reforma laboral para solucionar el tema de los aportantes. 100%, totalmente, también. 100%. Ahí está. También. Aprovechemos que esté Lilia, Claro, que ella es una voz del gobierno de algún modo y es un día complejo. Analizamos si es tormenta preelectoral o hay más elementos preocupantes. Intentamos explicarle eso a la gente, que dejen de aceptar el engaño de que se puede realmente mejorar las jubilaciones si no hay más trabajadores en blanco. Como bien decía Echevarne, hemos duplicado la cantidad de personas con jubilación, tenemos una disparidad en la edad jubilatoria y encima, más allá de que el sistema está creado de la época de Mussolini, ¿no? De que habría que modificarlo, tenemos la misma cantidad de trabajadores en blanco. La base de trabajadores en blanco no crece, se paga con impuestos las jubilaciones. Y si no pagas con impuestos, ¿con qué pagas? Con emisión. Y si no pagas con emisión, que te trae inflación, con deuda. Pero vamos a seguir endeudándonos, no podemos pedir plata para pagar gasto público. Por eso el gobierno hace tanto hincapié en bajar el gasto público para poder bajar los impuestos, para poder que el sector privado genere riqueza, entre más gente a trabajar en blanco, para lo cual hace falta una reforma laboral, que ya bien dice muy claramente, que todo el mundo lo reconoce, todo aquel, sea kirchnerista, radical, libertario, que tiene un negocio, pero, dice... Lilia, vos para hacer todo eso necesitas volumen político, necesitas músculo político. Necesitamos que la gente lo quiera hacer, ¿sabes por qué, Mariano? Da la sensación, déjame no, es la voluntad de la gente y se tiene que ejecutar. No hace falta volumen político, hace falta da la sensación que vos los políticos que están escuchen a los que votan. Pero te da la sensación que te estás olvidando que hace muy poquitito recibieron una paliza en la provincia de Buenos Aires, donde iban a arrasar, donde iban a ganar, donde pusieron todo al asador, jugaron el pleno. Da la sensación que... No, ellos jugaron el pleno, nosotros no jugamos. Bueno, el propio presidente de la Nación dijo que iban a arrasar. Después... Pará, pero para nosotros es una elección de medio término provincial. Ellos se jugaron, todos los intendentes, el gobernador, se pusieron todo, hicieron todas las operaciones, espionaje, todo. ¿Por qué? Porque era la elección donde ellos determinaban si mantenían alguna caja o no. Y como siempre, la provincia de Buenos Aires, donde siempre gana el peronismo, salvo rarísimas excepciones, ganaron. En las de intermedia perdieron todas en los últimos 15 años. Fíjate vos, las intermedias perdieron todas. Pero después siguen gobernando, así que no sé de qué sirve ganarles y después vuelven, En las intermedias pasó al revés de lo que está remarcando vos. Ganó la oposición las intermedias. Pero para mí lo que está claro es que necesitamos una reforma laboral, necesitamos una reforma previsional, necesitamos una reforma impositiva y necesitas un acuerdo político más amplio. Eso ahí está, a eso quería preguntarle a Lilia. ¿Hace falta en esta segunda etapa, no casi 2 años de gobierno,
usar más la herramienta digamos, de la política, lograr estos acuerdos, empezar a hablar más, porque la comunicación incluso parece, mermada. Ahora está Hernán Capielo, porque hoy se abrió el famoso caso Spagnolo. Algunas fuentes, yo me adelanto, pero seguramente Hernán, porque tiene más elementos y mejores que yo, pero me dicen que no hay muchas pruebas en la causa. Bueno, veremos qué es lo que pasa, pero mientras tanto fue uno de los episodios que también golpeó al gobierno. ¿Te parece que, Lilia, que falta justamente a la administración Milei retomar el protagonismo? Bueno, ahora tenemos de nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, juró esta semana. Es un paso hacia buscar diálogo también. Es verdad, no tenemos ningún gobernador. Entonces somos presas de depender de que nos acompañen o de que nos extorsionen. Hay algunos gobernadores que nos acompañan, otros que dicen que nos acompañan, después no nos acompañan, después otros que directamente no, y no nos van a acompañar, como Gildo Infran, como Quintela. Eso sería casi imposible que nos acompañen en algo, pero otros sí. Ahora, Guillermo Francos, Lisandro Catalán, son personas que van a estar encargados de eso. Y por supuesto hay que saber delegar. A mí no me pongan esa tarea, por favor, porque yo no sirvo para eso. Bueno, ¿qué piensa de Pilar Ramírez? Porque hoy tuvimos en todos los medios de comunicación un problema para saber si era cierto o no era cierto que a Pilar, que hemos hablado con gente muy allegada con eso, yo hablé inclusive a la tarde, le habían ofrecido un cargo que antes tenía Lule Menem. En el medio de esto hay que recordar que también ese domingo de la noche, después de lo que fue las declaraciones de Milei, iba a haber algún cambio en el gobierno, cosa que no hubo ningún cambio, salvo un secretario que pasó a ser ministro, como vos decís, Catalán, el único cambio que se vio hasta ahora. Y Pilar Ramírez hoy se dijo, e inclusive a mí me lo dijeron particularmente gente de Pilar Ramírez que le habían ofrecido el cargo de Lule Menem, después todo se tiró para atrás. ¿Tenés alguna información de eso? No tengo ninguna información de eso. Ninguna. Ahora seguimos con este tema y un montón de otros en esta mesa tan interesante, pero tenemos información urgente. En un día complicado en los mercados, los bonos, el dólar, habló el ministro Luis Toto Caputo. Le escuchamos. Mire, nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Y después podemos entrar en detalles si quieren por qué y demás. Pero esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos, y también porque, digamos, es el esquema en el que se acordó en su momento. Entonces, bueno, acaba de explicar Agustín que van a intervenir vendiendo los dólares que sean necesarios si el dólar toca el techo, como tocó hoy. Claro, pues si ellos pusieran, por ejemplo, esos 6 billones de dólares en el techo de la banda y se lo llevan, sería equivalente a 9 billones de pesos. Entonces la escasez de pesos sería enorme en Argentina, dado ese caso. Significaría una caída de la demanda del dinero enorme, muy grande, y por supuesto tendría un montón de consecuencias en la economía. Claro. Lo que ellos están diciendo, esto es un programa, son 5 semanas. Pero de nuevo, yo creo que hay que hacer el énfasis en poner, por ejemplo, yo creo, si me permitís volver al tema de los tercios, ¿no? Los 2 tercios republicanos, lo que para mí tienen que hacer es definir cómo se van a hacer las elecciones del 2027, pero definirlo ya ahora. Si es posible que se junten Macri con Patricia Burri, con Javier Milei y demás, y vean de qué manera se compite. Mi sueño siempre es que haya un partido con distintos matices, distintas líneas internas, que puedan competir y que después apoyamos al que gana. Por supuesto, Javier Milei va a intentar ser reelecto y por ahí puede haber otro candidato que diga, bueno, yo quiero competir. Perfecto, que compitan internamente, pero cualquiera de los que gane los apoyamos los 2 tercios. Porque lo cierto es que la mayoría de los argentinos
no quieren que seamos Venezuela. Agustín, a ver, la gente está mirando, por ejemplo, en la pantalla de la tele que el dólar sube. ¿Podrías explicar un poco también cómo funciona? Porque algunos tienen miedo, yo escuché gente decir, bueno, que el dólar se vaya a 3.000. Cuando Caputo dice, nosotros vamos a vender y tenemos los suficientes dólares para poder respaldar. ¿Podés explicar un poco esa dinámica, por lo menos en el corto plazo? Porque ellos miran la cantidad de pesos que hay en la economía. Y dicen, bueno, había un sobrante que podía llegar hasta 9 billones de pesos. Por eso hablamos de 6.000 millones de dólares. Porque al precio actual, con 6.000 millones de dólares, prácticamente sacás a todo ese sobrante de pesos. Y si lo que pasa es que si sacás a todos lo que te queda es los pesos transaccionales, lo que necesitas para las transacciones todo el tiempo. En algunas ocasiones hay una fuga del dinero muy grande, que son las hiperinflaciones. Claro. La hiperinflación es un proceso de fuga del dinero y te lleva un tiempo. Por ejemplo, en el gobierno de Fernández entramos en un proceso de hiperinflación y en 2 años la demanda de dinero cayó del 12% de las bases monetarias sobre el PBI al 2,5%. Claro. Y por eso yo decía todos los años, cada vez que nos encontrábamos y debatía con economistas kirchneristas, que cada vez ibas a tener mayor inflación, porque había un proceso de huida del dinero. Ahora tenemos un proceso preelectoral de huida del dinero para resguardarte por las elecciones, y lo estamos viviendo. Si son 5 semanas y después se restablece todo, no hay problema. Si esto continuara 2 años, estamos en un ¿Es un proceso de desconfianza? Sin duda. Sin duda. Sin duda. ¿Y el aumento del dólar? Un ¿Puede implicar un traslado a precios? No pasó con el último aumento. Pero... Es un proceso de desconfianza inducido, ¿no? Porque hay, por eso. ¿Es una tormenta preelectoral o es algo que va a permanecer? Esta es la pregunta. Y está metido... También depende del gobierno, ¿no? Lilia, me parece como el gobierno tome medidas, aparte de las económicas, me parece más de orden político y comunicacional, y eso también es política, para ir revirtiendo esto, ¿no? De cara a la opinión pública y a las elecciones de octubre. Es sin lugar a dudas una tormenta electoral. Esto va a durar unas semanas, o a lo mucho hasta después de diciembre, cuando tengamos un número coherente de diputados y de senadores con los que podamos defender el proyecto presidencial, que es el que la mayoría votó. No siempre gente oponiéndose para romper, porque lo único que hacen es romper. ¿Y por qué hacen estas cosas de rompimiento? Porque saben que con esto suben el riesgo país. Suben el riesgo país, entonces el crecimiento se detiene y al presidente le va peor en su gestión. A todos los argentinos le va peor, pero a ellos no les importa, porque el kirchnerismo es así, la izquierda es así. Si podemos reinar sobre las cenizas, no dudaremos en prender fuego absolutamente todo, que es lo que están haciendo, que es lo que hizo Massa cuando hizo el plan Platita, y él empezó a... sacó el impuesto, ¿cómo se llama? No me sale. Impuesto a país. El impuesto a país en diciembre que terminó. Y claro, ¿cuánta plata imprimió para hacer su campaña y ponerle platita en el bolsillo a la gente? Y dejó una bomba hiperinflacionaria a su último día de gobierno sabiendo que la recibía el próximo. Si era él que iba a hacer lo mismo que hacen todos los gobiernos populistas. Lo mismo. Ahora esperaban, bueno, listo, ganó Milei, dejemos que arregle la macro. Total, después lo tiramos, tomamos el poder y gastamos lo que hay en las arcas de gobierno. Recibimos de vuelta a un país en orden, con las cuentas fiscales en orden, sin inflación, con plata, y ahí repartimos de vuelta, quedamos re bien, ¿no? Pero no importa, vamos a ser más pobres que en el 23, pero por lo menos estamos de vuelta en el poder, que es lo que están planeando hacer ahora. Dentro de lo que pasó en los últimos días, que afectó claramente al gobierno, está el caso Spañuolo. Hoy se abrió el secreto de sumario. Y entonces Hernán Capielo nos trae algunos detalles, ¿no? Porque por allí apareció la declaración de Cerimedo. Muchos dicen, ¿Cerimedo, el testigo estrella de la causa? ¿Qué decís, Hernán? ¿Cómo te va, Hugo? Bueno, hace 4 semanas que estalló este escándalo cuando se conocieron unos audios de Stefanuolo, que era el director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y en esos audios Stefanuolo decía que había un sistema de retornos donde se pagaban sobreprecios por medicamentos para los discapacitados y que un porcentaje de esos sobreprecios terminaban en la Casa Rosada, terminaban en manos de Lule Menem y de Karina Milei. Fernando Cerimedo, que fue un influencer, especialista en redes, especialista en comunicación digital, que asesoró al gobierno, declaró en esta causa como testigo. Hoy se conoció la declaración testimonial que prestó bajo juramento. La teníamos de oídas, pero la verdad que impresiona cuando escuchás a Cerimedo a través del acta de su declaración. Es breve la declaración incluso, ¿no? Es muy breve. ¿Sí? A ver, ¿en dónde reparamos acá? Y mira, hay 2 ideas que me parece que son importantes. Si querés repasamos juntos. Por favor. Mira, está un poquito lejos para que... No, pero lo leemos entre todos. Decime qué parte. No le voy
habían dejado poner a nadie de su confianza. Esta persona era Garbellini. Ahí está. Dice que, por ejemplo, recuerda una conversación que mantuvo Cerimedo con Spanuolo en 2024, que dice que a Spanuolo lo habían citado en la Casa Rosada, que se quejaba de su sueldo porque no le aumentaban el sueldo, y dijo que ahí le contaron que habían incluido, en el programa Incluir Salud, a una persona y no le habían dejado poner a alguien de su confianza. Esta persona era Garbellini. Garbellini es un funcionario al que echaron y que está sospechado también en esta causa. Dice, luego un mes después, a principios de 2024, me cuenta Stefanuolo que en enero se juntó con todas las droguerías para comunicar un nuevo sistema de cotizaciones. Y me cuenta además que en mayo una de esas droguerías, sin que me dijera cuál de ellas, le dijo que los habían llamado La Suizo, que es la droguería suiza argentina, para decirles, ahora no es el 5, es el 8, lo que hay que poner supuestamente, claro, porque el 3 va a la Casa Rosada. Ahora, y además esa droguería le menciona que todo esto lo gestiona Lule Menem. La verdad que esto... Yo te voy a decir algo que vos sabés seguramente mejor que yo. Cerimedo le dio un teléfono en el último año a Spanuolo. Esto lo sabían, ¿no es cierto? ¿Qué me quiere decir con eso, Hugo? Eso lo contamos y Cerimedo que le dio un lo teléfono niega. Cerimedo le dio un teléfono, este es un dato chequeado por fuentes de Comodoro Pi. Le dio un teléfono a Spanuolo en el último. ¿Para qué alguien le da un teléfono? Me pregunto. Para escucharlo, eso lo está remarcando, porque en el gobierno, ¿qué dicen? En el gobierno salieron a decir que el que lo grabó al propio Spanuolo fue Cerimedo. Cerimedo lo negó ante el juez, obviamente. En el gobierno siguen convencidos que la operación salió de Cerimedo y con gente muy vinculada, por ejemplo, a Marcela Pagano. A ver, me parece que acá... No sé si es cierto, es lo que recibe el gobierno. Me parece que lo que hay que hacer es tener en cuenta lo que hay a esta altura en el expediente. Eso, que es los contratos, me parece, ¿no? En el expediente tenemos un audio, que hasta ahora el audio estaba editado, con dudas, y un audio que se decía captado subrepticiamente. Sí. Después, una declaración testimonial, la de Cerimedo, que termina dándole verosimilitud al contenido del audio. Sí. Porque dice, ratifica que a él le contaron, el mismo autor del audio, estos mismos hechos. Claro, ¿sí? Después tenemos una serie de legajos de compra de medicamentos que están siendo investigados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Sí. Me parece que esto es clave porque de ahí va a surgir si estas compras se hicieron de acuerdo con las normas de contrataciones del Estado y si además había alguna compra por encima de los valores de mercado. La gente de la droguería suiza argentina me explicaba que ellos, con respecto a los medicamentos que proveen en este programa, Incluir Salud, no es una compra de medicamentos como hace una clínica, que compran muchos, no sé, ibuprofenos, sino que lo que hacían es entregar medicamentos ante cada necesidad, ante cada tratamiento. A demanda. A demanda. Y que entonces los precios eran los precios que estaban relacionados con esta circunstancia. Sí. No era como un precio mayorista. Bueno, todo esto va a tener que ser analizado a ver si ahí hay sobreprecios. Correcto. Y después de todo esto es determinar si efectivamente había un retorno de entre el 3 y el 5% que terminaba en la Casa Rosada, como dijo Cerimedo. Una última... Como dijo Cerimedo, que escuchó que le dijo Spanuolo. O sea, es una cosa muy extraña. Sí, yo te digo, yo no sé si... son testigos, vos sabés cómo funciona un juicio. No. Hay varias cosas. ¿Sobre qué puede declarar Cerimedo? Claro. Lo que le consta. Sobre lo que escuchó. Que le consta el diálogo, nada más. A ver, si es verdad lo otro, no lo sabe. A ver, otra parte de la declaración de hoy para redondear el concepto, Hernán, por favor. Y de paso le preguntamos a Lidia si tiene una opinión sobre el tema. Sí. Y en el mismo sentido es que Cerimedo dice que Spanuolo le comentó que Javier Milei, que él le contó a Javier Milei esto que estaba ocurriendo, que Javier Milei se indignó
que le dijo que no podía ser. Dice, y ahí Spanuolo me cuenta que le dice a Javier Milei que esto a su vez ya se lo había contado a Petovelo en referencia a la ministra Sandra Petovelo. Te digo que todas estas declaraciones empezamos a salpicar para todos lados, ¿no? Hoy provocaron estas declaraciones provocaron hoy una indignación profunda en la Casa de Gobierno, porque mientras que sucedía esta reunión, en donde ustedes estaban comentando si Lula quedaba adentro o Lula quedaba afuera, todo esto tenía un impacto muy fuerte y había una queja que decían, ¿por qué no vienen a preguntar a nosotros, en particular a Petovelo? Cuando en realidad, dice, acá lo que se está haciendo es tratar de gestionar las cuestiones vinculadas con las cuestiones sociales del gobierno. Y sin embargo están estas personas que no se sabe qué intereses la mueven y que terminan consolidando la prueba para que avance la justicia. En una semana donde hubo ruido político en el Congreso, ruido económico y ahora el peor ruido, ¿no? El ruido de la corrupción que tuvo impacto en la campaña de la provincia. Vos hablaste, ¿no? Porque mencionaron a la ministra de Capital Humano. Y hablaste, hablé con varios de los mencionados, venimos hablando desde hace bastante, incluso con el propio Cerimedo, que desmienta algunas cosas que después están en su propia declaración, por eso es todo muy extraño. Pero, porque, viste, Capilo recién leía la declaración y mucha gente cercana a Cerimedo, hasta el propio Cerimedo, desmentían lo que ya estaba declarado en la justicia que estaba. Está escrito ahí. Claro, y él por lo eso. firmó, digo, pero entonces hoy no hay entidad para imputar a alguien en esta causa. No hay nadie imputado. Dicen, ¿sabes qué dicen? Dicen en la fiscalía, fuente de la fiscalía, dicen es muy prematuro. Claro, instalan el tema, porque está instalado. Claro. No podemos obviar que el tema se instaló, que hay una denuncia y que hay, obviamente, una investigación en curso. Sí, Lila, ¿qué decís? Posverdad. Es la posverdad. Vos dijiste, se instaló el tema. Esa era toda la finalidad. Es una operación que se hizo para la campaña de la provincia de Buenos Aires. Es muy parecida a la causa de los copitos. Está involucrada la misma gente, en parte. Por eso la cercanía con Pagano preocupa, la cercanía con Franco Bindi preocupa. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen? Te tiran algo mezclado, te mezclan. Un audio que está claramente editado, que por los volúmenes que tiene podría ser charlas distintas, puestas todas juntas, o algunas partes generadas con inteligencia artificial. Después tenés un relato que se repite. ¿Qué hacía Español? ¿Oliva le contaba lo mismo a todo el mundo? Sobre eso. Pero y Español, ¿quién lo ¿con qué pusimos, lógica? No Lilia? importa. Vos fíjate, ¿quiénes lo levantan en Carnaval? ¿Sí? Mauro Federico. La misma gente, Franco Bindi, Tomás Méndez, Mauro Federico, Jorge Rial, que en el 22 acusaba a Milman de haber intentado mandar a matar a Cristina Kirchner. ¿En qué terminó todo eso? En la nada misma, porque era todo inventado. Lo que pasa es que tienen tanto descaro para inventar y ensuciar que la gente no puede creer que se mienta tanto. Pero yo le digo a la gente, sí, mienten así, mienten de esa forma y la justicia tiene que proceder. Y los tiempos de la justicia son mucho más lentos que los tiempos de las redes y los tiempos mediáticos. Entonces, por ahí, para el momento en el que vos probaste que son todos inocentes o quién es el culpable, porque puede haber un culpable de algo, porque capaz que estás investigando esto y te salta otra cosa, ¿no? Y para ese entonces ya tenés la condena social, porque la gente tiene que entender y votar la con, bala lo que con lo que le ven los medios o con lo que leen las redes. La bala entró. Entonces pero ya es porque hubo tarde. una grabación también, Lilia, que Pero esto por hay eso algo pero a ver, concreto, que hay- alguna grabación. Yo estoy de acuerdo con Pero eso. está que toda decimos. editada, El y canal ¿sabes qué? Carnaval, el canal Carnaval, Sí, como todos sabemos. hubiera puesto el audio entero, no cortado y Yo coincido editado. con Es vos. una El barbaridad. canal Carnaval, Sabían que estaban tiene haciendo las algo principales mal. figuras de la Argentina, a las personas decadencia. más caras de la Argentina. En decadencia. Las tiene un canal que Lo no paga tiene una Tobillino. sola publicidad. Lo paga Tobillino, Es pone cierto plata. que es un canal que se armó en parte para difundir grabaciones y videos, que los vamos a ir conociendo en episodios. por eso es cierto. Ahora, sí. pero eso no significa que hay una persona que evidentemente no estaba preparada para manejar una agencia tan importante con discapacidad, Puede ser, sí. que No, pero tiene una claro. grabación y que habló Pero por todos lados. escúchame, que un cuando bocón. nosotros hablamos del operativo Las dos PUF, cosas. D'Alessio, que sigue preso, el falso abogado, fue un agente que estaba ahí, que trabajaba para todo, no trabajaba para nadie, que lo usaron en una operación, lo metieron ahí, lo acercaron a personas importantes, y así funcionan, digamos, las operaciones funcionan Sí, Hugo, de ese digo, modo. a ver, Ahora, a ver, D'Alessio está No es condenado. este caso. Está claro que D'Alessio está condenado. Está condenado, digo, sí, ya sí, está, sí, y sí. está condenado por espionaje. Bueno, acá hay una causa que tiene 40 días. ¿no? exacto, está bien 40 eso. días. Está Hay bien. Pero ahí Teléfonos me parece secuestrados, interesante ver que justamente... teléfonos secuestrados, hay expedientes que están siendo analizados, hay un audio editado y hay un testigo que bajo juramento
le da verosimilitud al contenido del audio. Bueno, me parece que estamos en la etapa inicial de la investigación. Sería prematuro decir no hay nada, como sería prematuro decir son todos responsables. Digo. Claro, me parece que lo que hay que hacer es dejar que termine de avanzar. Claro, Lo que tenés claro es que son audios que se han hecho durante un año y los largan con una clara operación pero, a ver, digo, en la campaña electoral. La y oportunidad política está clara, digo. Pero por eso, pero lo que tenés ahí, lo que pasa siempre es que tenés un daño inmediato, y yo explicaba que era un daño no solo político, sino también económico, y que ese es el problema que tenés, porque después se amplifica, y por supuesto después llegó, y eso se hizo antes de las elecciones de septiembre. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Generó un desánimo. Mucha gente que tal vez hubiera ido a votar, no fue a votar. Entonces te generó un desánimo y también se potenció, si querés, con algunos errores del gobierno y también con un estilo del gobierno que generó ruidos en la gente. Pero déjame cerrar con un tema que es importante. Hay que dar un contexto a toda esta información. Déjame cerrar a ver, que cierre y va vos, Luis. Déjame cerrar un concepto que es importante. Dale, Yo creo que ahora en octubre va a cambiar porque a ese desánimo y a ese mal humor de esa gente que no fue a votar, ahora se le agrega una nueva emoción. Y la nueva emoción que se agrega es el miedo, el susto a que vuelvan a desarmarse la Argentina. Entonces yo creo que la gente va a ir a votar. Y por lo tanto el resultado en octubre es muy probable que sea mejor. A ver, Luis, y yo no creo que sea si no, así no hacemos monólogo, por favor, porque si no es muy difícil. Dale, una Luis. pregunta que todavía no te la pude contestar, Hugo. ¿Qué es lo que dicen cerca de Sandra Petovelo? Que esto es un enorme puterío, que hay que tener en cuenta fundamentalmente. Me gustó la también... metáfora igual. No, bueno, te lo digo te lo digo sintéticamente para ir rápidamente y contar otros detalles de qué es lo que puede llegar a pasar a futuro también con la causa y con los protagonistas que estábamos hablando. Porque hay que tener 2 o 3 puntos en cuenta. La mujer de Fernando Cerimedo era la que manejaba el presupuesto de Andís, se fue muy mal y peleada con Diego Españolo, esa relación se quebró. La declaración testimonial de Cerimedo es muy llamativa por varias cosas. Por ejemplo. Y porque me contaron al cuadrado. Hay varias cosas extrañas en esa declaración de alguien que estaba muy cercano al gobierno y que hoy evidentemente está con muchas ganas de complicar al gobierno judicialmente en esta causa. Y por otra parte, hubo una investigación judicial de estos mismos hechos que se dictó que no existían pruebas suficientes y se cerró esa causa. Después aparecieron estos audios y lograron reabrir esa misma investigación. Ahora, lo que la justicia tiene que probar fundamentalmente es si existieron sobreprecios, si hubo tasa de retorno, como decía Hernán. Claro. Pero efectivamente esa documentación es muy difícil de comprobar y la verdad que los dichos de Cerimedo, yo no sé hasta cuánto aportan en la justicia y es lo que dicen otros testimonios que están allí involucrados. Españolo, a esta hora, te digo, está tomando conocimiento de la causa, no había podido acceder, está resolviendo, todavía no tiene un abogado formal. Abogado, eso no tiene abogado. Sí. Se dijo muchísimo que tenía abogado, no cerró con ningún abogado. Está, y está analizando qué va a hacer, ¿eh? Y no está analizando qué va a hacer, sí. No es cierto tampoco que está cerca y probablemente de nos esté mirando como el otro día. Diputado colaborador. Hugo, te doy no es cierto un solo eso dato. tampoco. Que es y cierto mucho lo que se dijo al respecto de eso. No sé de dónde surgió, pero... Pero ¿cómo va a ser imputado colaborador si no está ni siquiera imputado? Si sabe de qué no lo puede están ser imputando. algo que no... un arrepentido, que es un proceso largo, que Hernán conoce mejor que nadie, de esta mesa me parece, es un proceso por el cual, digamos, se le cuenta la prueba, se le muestra la complicación. Entonces, la ley dice que si se arrepiente y confiesa y aporta, se le asigna la mitad de la pena. Como un... Arriba, además. Tiene que apuntar para arriba. Entonces, pruebas que sirvan para la condena, esclarecer el hecho y la condena eficiente de alguien que esté por encima de él en la organización. Españolo está muy preocupado. Españolo está muy preocupado, está analizando, porque se abrió secreto sumario, cuál va a ser su temperamento. Él puede presentarse en la causa, incluso puede presentarse como testigo, obligado a decir la verdad, por cierto, pero para ver qué hacer. Pero es raro que no tenga abogado, que sus abogados se le fueron hace muy poco. Los echó. Bueno, entonces, este es un entramado que no puede dejar de apreciarse también desde lo político, porque estamos atravesados por este tipo de hechos. No para exculpar a nadie, porque la justicia tiene que responder rápido cuando hay sospecha de corrupción, ¿no, Lilia? Me parece que ahí también, como decía Agustín, hay
hay una obligación de la justicia, ¿no? Me Está parece. perfecto. Bueno, 15 allanamientos en 48 horas. ¿En qué época? Y sobre un audio editado. Me parece que así debería proceder la justicia siempre. No solo en este caso que revestía un interés para ciertos sectores. En eso estoy de acuerdo. Y de hecho, el presidente lo echó, o sea, a Españolo. Acá hay el sospechado de corrupción con... Que no solo corrupción, sino de... Si vos fuiste testigo de alguna corrupción, sea de quien sea, y no la denunciaste, y estás diciendo que lo viste... Y la verdad es que sos un mal funcionario público, no estás cumpliendo tu deber, vos tenés que denunciar. Ya solo por eso, ¿eh? Eso es Sí, un delito. Y más allá de poner en duda de si era bueno, si no era bueno, si hacía bien las auditorías, si no las hacía, eso es un tema aparte, hay que verlo después. Sí. Pero este gobierno no interviene con la justicia y permite que obre. Por Hugo, eso te doy tenemos una razón. por eso Déjame Cristina está con una preguntarle esto, tobillera, ¿no? Porque le quiero preguntar por Lule Menem, porque vos antes hiciste una pregunta y porque llegó información que primero Lule Menem dejaba de ser parte del armado político y ahora no, pero está mencionado también esta causa. ¿Qué opinas vos, Lilia, sobre él en particular? Mirá, es una persona que tiene 40 años de carrera, no como candidato o como armador, sino como técnico dentro del Congreso. En el Senado conozco gente mayor que está hace décadas en el Congreso, que ojo, no son ñoquis, son la gente que conoce de pie a pa todo el sistema democrático y lo hace funcionar, son gente valiosísima. Y les pregunté, che, ¿qué onda Lule Menem? Un tipazo. Te lo dicen desde adentro de la Cámara, ¿no? Es una persona impecable. Entonces, es raro pensar que un tipo así se va a arriesgar y en una aventura tan importante, ¿no? Que es llevar las ideas de la libertad adelante de mano de Javier Milei, cuando Martín Menem es un candidateable para gobernador. ¿Y quién te dice si en un futuro para presidente? Mirá si se van a ensuciar y se van a arruinar por un porcentaje de un Si le preguntás a la medicamento. cámpora qué opinan de Cristina, te van a decir que es una tipaza también. No, pero ellos dicen robó, pero era buena. Yo te digo, no, esta gente es buena de verdad. ¿Por qué va a robar? Sí. Y así, y aparte, la corrupción en un gobierno no está a flor de piel, si no sería fácil. Por eso yo no voy a... La justicia lo tiene que investigar y yo no soy la justicia. Y hay división de poderes, listo. Ahora, mi opinión acá era... Miente, que algo quedara en la U de la campaña y esperemos ahora en octubre que se vienen las próximas, ¿no? No te hace ruido, y yo los conozco a los dos y he hablado con los dos y no tengo pruebas, obviamente, y que la justicia investiga. Ahora, ¿no te hace ruido que no es solo el caso Españolo? Hay varias denuncias de la propia Libertad Avanza en el interior del país relacionadas con empleados del PAMI, de las provincias, bueno, pero relacionadas con ANSES, donde señala a los Menem de quedarse con parte o pedirle plata. Primero y principal, o sea, no es el único caso. Hay gente dentro de ciertos partidos políticos que son parte de la alianza que tienen acuerdos de diezmo, por ejemplo. Acuerdo de diezmo. Como la UCR, sus dirigentes acuerdan devolver parte de su salario al partido. Hay gente que acuerda hacer eso y si lo tienen en el estatuto del partido está bien, si voluntariamente lo hacen. Y son prácticas que acá en Capital Federal nos miramos y decimos, esto no puede ser. Eso es casta pura. No, María, no seamos ignorantes. No seamos ignorantes, no lo vendamos como algo que no es. Una cosa es un caso de corrupción que puede haber y debe haber, porque tenemos 24 provincias, tenemos cuánta gente que además viene de gestiones anteriores y no se echó a todo el mundo. La mayoría de la gente no se la pudo echar. Ojo, no confundamos corrupción con confundir a la gente con cosas parecidas. Acá... No es chocolate Rigó esto. No es eso, claro. A eso es a lo que voy. No es chocolate y Rigó. No lo vendamos así. ¿Y a quién van a nombrar? Y bueno, si está encargado del armado, vamos a nombrarlo a él. Si está, ¿entendés? Es el responsable del armado. Entonces, si algo sale en el armado, mal en el armado. O sea, vos decís que es una operación contra los Menem, o contra Lule Menem en este caso. Esto es lo que pensás vos. Contra la Libertad Avanza y contra Karina Milei por sobre todas las cosas. Porque no son... Lule Menem no es el target. El target es Karina Milei, porque Karina Milei fue la que hizo posible el proyecto político, porque Javier Milei es el presidente y él no puede estar armando la Libertad Avanza. Es cierto un dato que es lo que te quería agregar, que es, el dato es que las declaraciones de Cerimedo, a quien la mujer que a la segunda de Españolo acusa de maltratarla, la mujer de Cerimedo se va de Andís porque lo acusa Cerimedo a Españolo de maltratar. Esas declaraciones se trataron de pasar a los medios de comunicación antes de que testifique ante el juez. Eso es cierto.
Hay varios periodistas que nos ofrecían, che, ¿sabés lo que va a decir Cerimedo? Pero si todavía no habló con el juez. Bueno, ya estaba obviamente difundiéndose. Eso también es cierto. Malena, vos tenés un dato, volvemos a economía porque habló Toto Caputo y queremos escuchar otra parte. Sí, pero respecto al tema español, el dato que tengo es, a ver, la gente que me aporta información me dicen que Españolo está al tanto de que no hay absolutamente nada. O sea, no me meto con el tema de droguería, no me meto con otros actores. La gente cercana a Españolo dice, Españolo sabe que no hay nada. Claro. Y me plantean otra cosa, quizás tiene abogado y que aún no lo presentó. Y me dicen textual, son audios editados con testigo de oída y sin corroborar la veracidad de los dichos de en esos audios. Digo, para entender un poco el contexto, no es que no conoce nada de la causa, si debe estar mirando, él ya sabe que esto es así y hay que saber si el representante está y todavía no lo presentó. Volvemos a la economía. Habló el ministro de Economía en un día caliente, ya sabes, por el dólar, por los bonos, por el riesgo país. A ver qué dijo. Ahora, le digo al mercado, si realmente creen que nosotros que no defaulteamos en el 2023, cuando llegamos que había 2 escarbadientes, lo vamos a hacer ahora en la situación actual, bueno, no, o sea, sepan que no podemos decir, digamos, concretamente, porque como digo, todavía estamos trabajando, pero no tengan ninguna duda que nuestra expectativa es que en las próximas semanas vamos a poder decir que vamos a garantizar los pagos de enero y, si nos va bien, de julio del año que viene también. O sea, Agustín, sobre esto. No, que yo creo que debe ser que claramente lo que recibieron en el 2023 era descomunal. O sea, la situación que recibieron en ese momento, tenías un Banco Central detonado, las tasas de interés en 270%. 3 veces los pasivos remunerados del Banco Central eran 3 veces la base monetaria. Sí. Hoy la situación es mucho más simple que en aquel momento. Con lo cual, lo que sí tenías en ese momento era un empuje político muy importante porque recién ganaba las elecciones. Ahora, este anuncio, perdón, no te pregunta, ¿es clave para vos? Porque hay un tema con los bonistas, con este miedo de que no se paguen esos intereses. Digo, ¿cómo lo tomará el mercado y cómo también impactará en el riesgo país? Bueno, estamos viendo lo que está pasando. El riesgo país está aumentando. Se duplicó el riesgo país en un mes y pico. En menos de un mes. Se duplicó por todas estas cosas que están comentando. Sí. Por la campaña sucia, que tiene un efecto inmediato y después tiene... las consecuencias después electorales. Se va a ver en el mediano y en el largo plazo que era todo un invento, lo que fuere. Pero mientras tanto lo está. Entonces, para mí, hay cosas que sí puede hacer el gobierno. Ayer, te pongo una analogía del fútbol. Dale. Ayer perdíamos 2-0, ¿no? En River. ¿Y qué hacemos todos? Nos miramos a Gallardo. Y decimos, miramos el banco y a Gallardo. Entonces movés algunas piezas y lo movió. Y refrescás. Y por supuesto, y por lo menos levantamos un gol más. Y bueno, ¿y qué debería mover? Porque no digo a quién, yo no digo a quién, pero Luis Méndez está diciendo que Luis Méndez se tiene que ir. No, yo no estoy diciendo lo que estoy diciendo es que, ¿se acuerdan de Menem? Menem siempre decía, yo tengo inspectores a un ministro, a una persona para reemplazar a cualquier ministro. Tengo a cada un inspector y cambios en la política es habitual, es lógico, es sano. Ahora, ¿es correcto que el ministro vaya a un streaming en un día como hoy con su equipo económico para vos? Digo, teniendo en cuenta que esa comunicación le funcionó para llegar, pero hoy pareciera que hacen falta otras herramientas, te lo pregunto. Bueno, mi estilo sería un poco distinto, pero yo debo reconocer que les fue muy bien hasta acá. Entonces, y lo eligen ellos. Yo soy por ahí un poco más formal, ¿no? Pero bueno, es la forma en que lo hacen. ¿Qué pensás, Lilia, vos, que tenés otra mirada? Que lo dijo ahí y lo levantaron acá, así que cumplió la función de llegar el mensaje, que eso es lo importante, ¿no? Claro. Claro, vos decís que con la idea de la comunicación a través del streaming, el gobierno tiene una usina ahí de comunicación. Y yo le llamo comunicación en diferido, por ahí ese horario para el ministro era más fácil que después ir a un programa de televisión. Dijo, voy un toque ahí, lo explico ahí, después lo levantan en los programas de televisión. Y me parece perfecto, ¿por qué no? Claro. Recién también, sí, perdón. No, está bien. Por favor, yo quería también recordar aquel efecto, digamos, en el programa de Fantino, donde también todos festejaban y que en definitiva también fue un boomerang, ¿no? Desde el punto de vista de tal vez un festejo anticipado, ¿no? Pensando en lo que está pasando hoy, ¿no? En la comunicación, ¿te acordás, no? Cuando todos... Sí, sin duda. Era un golazo de mitad de cancha. El propio Fantino decía eso. Claro, la Argentina es un país recontra complejo. Obviamente nadie sabe cómo termina nada. Lilia, es cierto que antes veíamos quizás todas estas repercusiones de rechazos en el Congreso, donde muchas personas que desde estas plataformas digitales salían a
atacar a los diputados, hoy no se está viviendo eso. Eso hay algo que cambió en el Yo no medio. grabé videos ayer, por ejemplo, estaba en otra. A ver, Bueno, te remarco, ¿se entiende? por eso digo, me da la sensación que Pero ustedes no. mismos están bajando un poco los decibeles. No, No. digo desencillar, están bajando los decibeles como No, lo está haciendo el presidente de la Nación. Mirá. O sea, no todo fue un éxito antes y hoy ahora Él quizás no lo decidió, es. hay etapas Ah, bueno, y él por eso. decidió priorizar la comunicación, dejarla limpia, para que nadie discuta las formas, porque estamos perdiendo tiempo. Y yo me sumé un poco a esa movida, está. ¿sí? Y ahora, el clima en el Congreso cambió desde el punto de vista de que ya no tenemos... Otra vez, se dieron cuenta de que íbamos a seguir adelante y que estaba funcionando el plan de gobierno, listo, no te apoyamos más. Nosotros sabíamos que después de pasada la ley de bases, no íbamos a poder meter ningún proyecto más, ninguno. De casualidad, con sentido común y con el apoyo de algún gobernador, llegamos a frenar alguna locura fiscal. Pero más allá de eso, nada. Entonces, no es sorpresa. Y nosotros también nos cansamos un poco, ¿no? Mantener la tensión es difícil. El cuerpo te empieza a pasar factura. está bien. Es muchísima tensión y nos afecta y estamos en elecciones. Y bueno, sobre todo, quizás quienes éramos los que más nos decíamos, mira, acá está pasando esto, acá está pasando esto, acá está pasando esto, Ok. bueno, estamos cansados. Lilia, muchas gracias por tu visita. Gracias, a Agustín, ustedes. también. Gracias.